Las 3 de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de noticias del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y es un gusto para mí presentarles la información más relevante de este miércoles 28 de mayo de 2025. Pero antes agradezco el apoyo de Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 76/2024, en la que invalidó una disposición de la Ley de Ingresos del municipio de Ocampo, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2024. Esta disposición establecía el cobro de un derecho por la expedición de permisos para la construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, sin requerir el contrato suscrito con la Federación, lo cual invadía atribuciones exclusivas del gobierno federal, pues la Constitución, en su artículo 73, establece que es facultad exclusiva de la Federación, a través del Congreso de la Unión, establecer impuestos en materia de hidrocarburos. Además, diversos artículos de la Carta Magna reservan la rectoría del Estado sobre los recursos naturales. Por estas razones, el Pleno de la Corte invalidó el artículo 16, fracciones 9ª y 10ª de la mencionada ley. La primera sala de la Corte declaró inconstitucional un artículo del Código Penal de Sinaloa por ser discriminatorio de las mujeres gestantes con discapacidad. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 158, fracción cuarta, último párrafo del Código Penal de Sinaloa resultaba discriminatorio de las personas y mujeres gestantes con discapacidad en casos de interrupción de un embarazo, al establecer que no era necesario su consentimiento cuando se encontraran imposibilitadas para hacerlo, pues lo podría otorgar la persona legalmente facultada para ello, diferenciando entre aquellas personas que deben otorgar su consentimiento para interrumpir un embarazo y las que no. Además, contemplaba un régimen de sustitución de la voluntad que es contrario al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al anular su capacidad de decidir sobre interrumpir o no su embarazo, cuando el producto de la gestación presentara alteraciones genéticas o congénitas. Con ello, la Sala reiteró su criterio de que todas las mujeres y personas gestantes, incluidas las que tienen alguna discapacidad, tienen derecho a decidir sobre su proyecto de vida, su salud sexual y reproductiva. La Sala explicó que el legislador local envió un mensaje de inferioridad que es contrario al modelo de discapacidad social a aquellas personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Además, las autoridades sanitarias deben brindarles los apoyos necesarios para facilitar la expresión de su voluntad en el supuesto de que el producto presente alteraciones genéticas o congénitas, a fin de asegurarles de forma previa, libre e informada el acceso a la interrupción del embarazo. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La segunda sala de la Corte ha establecido criterios que protegen el derecho al cuidado de infantes con discapacidad y con complicaciones de salud. Resoluciones en las que también ha protegido los derechos laborales de las personas que tienen a su cargo esta responsabilidad. Muestra de ello es la decisión que aprobó al resolver el amparo en revisión 420/2021, en el que declaró que el artículo 2 del acuerdo para mitigar los riesgos y los contagios durante la pandemia de COVID-19 sí garantizaba el derecho a los cuidados de menores con discapacidad y la posibilidad de que sus padres se ausentaran de sus labores sin que se afectaran sus derechos. El caso concreto derivó del caso de una madre que trabajaba en una clínica familiar del ISSSTE, a quien las autoridades le negaron justificar verbalmente sus inasistencias al referido centro de trabajo debido a que tenía que cuidar a su hija con síndrome de Down, quien además presentaba otras complicaciones médicas. La Sala concedió la protección de la justicia al infante con el fin de que las autoridades justificaran sus inasistencias, con el fin de que pudiera estar en posibilidad de cuidar a su hija y evitar el riesgo de contagio hasta en tanto se superara la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
Y en más temas, en la región latinoamericana vuelve a cobrar relevancia la idea de un Estado que utiliza a sus agentes para cometer tortura, aseguró el profesor de la Universidad Externado de Colombia, Alexeis Julio Estrada, al participar en la presentación de las líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tomo 1 y 2, que publicó el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Algo que pensábamos que ya estaba relativamente superado, que era la idea de un Estado torturador, un Estado que a través de sus agentes comete tortura, ya nos damos cuenta que no es así. Y sobre todo lo podemos ver en dos ámbitos. Por un lado, en casos tan graves como el de Atenco, donde el Estado utiliza una fuerza desproporcionada para reprimir, digamos, el derecho de manifestación y de reunión, y en el marco de esa violencia desproporcionada específicamente comete actos de tortura. Comentó también casos recientes como en Nicaragua, donde 2 personas opositoras al régimen son sometidas a condiciones de detención cada vez más precarias que rayan en la tortura. El investigador de la UNAM, Luis de la Barrera, destacó que a unos días de la demolición del Poder Judicial con la elección de personas juzgadoras, es una buena noticia que el Centro de Estudios Constitucionales presente este tipo de materiales. Las líneas de precedentes de la Corte Interamericana le serán indispensables a los jueces, magistrados y ministros nuevos que no actúen con el afán de complacer al gobierno, sino con la determinación de defender los derechos humanos con la ley y la jurisprudencia nacional e internacional. Deseo que tengamos juzgadores de esa índole, no estoy seguro. Lamentaron que en la actualidad el gobierno incumpla con las sentencias de la Corte Interamericana. En más noticias, los estados tienen la obligación de proveer medicamentos a personas con VIH, determinó la Corte Interamericana, sentencia que nos explica la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que las personas que viven con VIH tienen derecho a recibir medicamentos y otros tratamientos para atender su salud, señaló la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Al resolver el caso Cusculpi-Varal y otros contra Guatemala, en el que un grupo de personas con VIH reclamó la omisión del Estado de proporcionarles los medicamentos necesarios, el Tribunal Regional determinó que los estados deben garantizar que las personas que viven con esta enfermedad accedan a tratamiento antirretroviral permanente y constante, de acuerdo a su estado de salud y requerimientos médicos, así como a otros productos farmacéuticos de tratamiento del virus. Algunos de estos tratamientos incluyen los medicamentos antirretrovirales, que se usan para prevenir o tratar el VIH y que, si bien no curan la infección, ayudan a controlarla y evitar que avance a SIDA. La profilaxis previa a la exposición es una estrategia de prevención previa a la exposición que consiste en tomar emtricitabina, tenofovir, diariamente para proteger al organismo y disminuir las posibilidades de contraer VIH. Y finalmente está la profilaxis posterior a la exposición, cuando hubo relaciones sexuales sin protección y se sospecha de un posible contagio. Consiste en usar medicamentos antirretrovirales a corto plazo para reducir la posibilidad de contraer el virus. Debe iniciarse dentro de las primeras 72 horas después de la exposición y durante 28 días consecutivos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y este miércoles el Instituto Federal de Defensoría Pública cumple 27 años de haber sido creado. El 28 de mayo de 1998 se publicó la ley que regula los servicios que presta en el Fuero Federal, garantizando el derecho de acceso a la justicia de manera gratuita. Han sido 27 años de intensa labor para acercar la justicia a quienes más lo necesitan. Desde su creación, ha ofrecido representación legal gratuita y especializada a personas acusadas de un delito federal que no cuentan con recursos para pagar una defensa, garantizando así su derecho a la justicia.
Además, representa a personas dentro de juicios en materia administrativa, civil, familiar, fiscal, laboral y mercantil en el ámbito federal, con especial énfasis en grupos vulnerables como personas indígenas, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas de la diversidad sexual y en situación de movilidad. El instituto trabaja todos los días para garantizar una defensa adecuada, acercando la justicia a todas las personas. Momento de una pausa, continuamos. Al regresar, se cumplen 10 años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Las 3 de la tarde con 12 minutos, qué bueno que continúa con nosotros. La JUFED dio a conocer que más de 200 magistrados de circuito y jueces de distrito que declinaron participar en la elección judicial de este domingo presentaron una solicitud al Consejo de la Judicatura Federal para que se respeten sus derechos constitucionales tras el despido masivo de juzgadores a consecuencia de la reforma judicial. En la petición solicitan al Consejo individualice la cuantificación de las indemnizaciones, se expidan las constancias de reconocimiento y se emita un listado completo de las personas juzgadoras que declinaron sus candidaturas para las elecciones judiciales extraordinarias de 2025 y 2027. Esto con el fin de que se consoliden los montos que debe cubrir el gobierno federal como indemnización ante la prohibición a los juzgadores destituidos para ejercer la profesión jurídica por 2 años. Recordaron que el 10º transitorio de la reforma judicial contempla pagos específicos por concepto de indemnización, gastos médicos, prestaciones laborales, incluyendo 3 meses de salario integrado y 20 días por año de trabajo, vacaciones y primas vacacionales. Liquidaciones que, de acuerdo con dicho transitorio, debían cubrirse con los fondos de los fideicomisos del Poder Judicial y entregar a la Tesorería de la Federación solo los remanentes. Pero de manera indebida fueron transferidos por Nacional Financiera a la Tesorería de la Federación, lo que pone en entredicho el respeto a la Constitución, al Estado de Derecho y a los principios que inspiraron la reforma. El Tribunal Electoral ha recibido y atendido 3.801 medios de impugnación relacionados con la elección judicial de este 1 de junio, proceso al que la autoridad jurisdiccional brindará certeza, aseguró la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. Ante integrantes del cuerpo diplomático acreditado en México, señaló que si bien esta elección es diferente respecto a los comicios ordinarios, hay mecanismos de control que permiten mantener un proceso democrático, pues México cuenta con una justicia electoral preparada para dar continuidad al proceso en cumplimiento a la Constitución. Señaló que este primer proceso electoral de personas juzgadoras nace paritario, ya que se trata de la primera elección en la que se garantiza la paridad entre mujeres y hombres. La comunidad internacional debe saber que continuaremos con la defensa de nuestra autonomía, independencia y competencias que en este proceso electoral también se vieron amenazadas. Además de que seguiremos tutelando los derechos político-electorales de la ciudadanía cuando se acuda a pedir justicia. El INE dio a conocer que la Unidad Técnica de lo Contencioso abrió 2 procedimientos especiales sancionadores y dio vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales relacionados con la propaganda electoral denominada acordeones. Pues a decir de las personas que presentaron las 2 quejas, en ellos se indica la forma en que tienen que emitir el voto a favor de ciertos candidatos que participan en la elección judicial. La primera denuncia que se hizo del conocimiento del INE sobre la distribución de esta propaganda que pudiera constituir coacción o inducción del voto involucra a personas servidoras públicas del gobierno del Estado de Nuevo León.
La segunda denuncia involucra a servidores públicos de la capital del país que distribuyeron los mencionados acordeones en la alcaldía Álvaro Obregón entre los días 20 y 22 de mayo. Dichas conductas pudieran actualizar un delito electoral o una infracción en materia de fiscalización. El INE señaló que la decisión que adopte será materia de revisión por parte del Tribunal Electoral, quien determinará los alcances correspondientes. Y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, señaló que se espera una participación ciudadana de entre el 13 y 20% en la elección del Poder Judicial de este domingo 1 de junio. Indicó que dicha estimación será confirmada a través de un muestreo con 1,644 casillas en distintas partes del país, el cual tiene un nivel de confianza del 95% y que se dará a conocer la noche de la jornada electoral. En más temas, un grupo de profesores del TEC de Monterrey lanzó la plataforma scjn.online, que utiliza la inteligencia artificial para ofrecer información verificada sobre las 64 personas candidatas que aspiran a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El portal analiza la trayectoria de las y los aspirantes con la base de datos del INE y fuentes complementarias. Además, ofrece un chatbot que responde preguntas con los datos disponibles en línea, tales como las entrevistas realizadas a las y los candidatos en medios de comunicación y medios digitales, donde han expresado sus propuestas, posturas públicas, trayectorias y antecedentes profesionales. Trabajadores jubilados del Poder Judicial de Baja California, provenientes de distintas regiones, se manifestaron en la sede del Supremo Tribunal de Justicia en Mexicali para exigir su finiquito y prima de antigüedad desde 2022. Señalan que son 66 las personas afectadas. Personal de oficialía de partes del Poder Judicial de Nuevo León en Monterrey denunciaron ser hostigados y acosados al extender indiscriminadamente su horario. No se les permite salir de las instalaciones ni tomar su hora de comida, entre otras irregularidades. Colectivos de mujeres mazatecas mantienen un plantón indefinido frente al Palacio de Justicia del Poder Judicial en Boca del Río, Veracruz, para exigir el fin de la criminalización y persecución contra su comunidad originaria de El Ojochitlán de Flores Magón, Oaxaca, por defender sus tierras. El Poder Judicial de Puebla determinó el cierre definitivo del Juzgado Municipal de Jicotepec. Los asuntos que correspondían a esta instancia serán absorbidos por el Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Jicotepec de Juárez, con lo cual se busca optimizar la administración de justicia en la región. Y hace 10 años se puso en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual lamentablemente no ha tenido los resultados esperados. Óscar González nos presenta la información. A una década de su creación, los resultados del Sistema Nacional Anticorrupción han estado por debajo de las expectativas. Así lo denunció la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. Hoy, en su 10º aniversario, estamos ante una encrucijada. O hacemos que el sistema funcione y cumpla el mandato por el que fue creado, o lo condenamos a la irrelevancia. Esa es la dimensión del dilema al que nos enfrentamos. En el marco de la conmemoración de los 10 años de la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, presidenta del comité coordinador de este sistema, afirmó que dicho mecanismo no depende solo de leyes y estructuras, sino de personas que deberían estarlo sosteniendo y transformando día tras día. Sabemos que hay estructuras que no responden, inercias que se resisten al cambio y muchas personas que están allá afuera esperando justicia, verdad y rendición de cuentas. En la sede de las Oficinas de Transparencia para el Pueblo, antes del INAI, su titular, María Tanibet Ramos, añadió que la corrupción afecta a las instituciones públicas, se traduce en una baja calidad de los servicios públicos y en desigualdades sociales que se profundizan cada vez más.
La reforma constitucional anticorrupción se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 y hoy es la base que da sustento a la legislación secundaria en la materia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos. Más adelante, analizan petición de cambiar al fiscal del caso Ayotzinapa. Ya estamos de regreso con más noticias. De acuerdo con la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares del INEGI, el 41.8% de las mujeres mayores de 15 años aseguró haber vivido alguna situación de violencia. De ese porcentaje, cerca de 12.4 millones de mujeres fueron víctimas de violencia sexual por parte de sus familiares más cercanos. En este contexto de violencia generalizada por razones de género, la Suprema Corte puso a disposición el cuaderno de jurisprudencia sobre órdenes y medidas de protección en casos de violencia de género, el cual retoma las sentencias del máximo tribunal relacionadas con estos mecanismos preventivos para el acceso a la justicia de mujeres y niñas, a través de los cuales las personas juzgadoras pueden intervenir de manera urgente en casos que impliquen factores de riesgo y vulnerabilidad de una forma integral y diferenciada. Y otra reforma que ha creado grandes expectativas es sobre la eficiencia gubernamental. Lorena Sánchez nos cuenta qué se espera de ella y en cuánto tiempo. Si bien la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción plantea un marco normativo robusto con derechos digitales explícitos, preocupa cómo se va a implementar, pues promete simplificar el 50% de los trámites y en México existen aproximadamente 150,000 regulaciones y más de 300,000 trámites en los 3 niveles de gobierno, advirtieron participantes del webinar Reforma en materia de eficiencia gubernamental. Hay municipios en los cuales el tener un equipo de cómputo nuevo y útil y una oficina con una conectividad se vuelve algo muy complejo. Entonces, el tratar de decir que todos los trámites se van a aplicar de igual manera, todos los ciudadanos van a estar sujetos a hacerlo, creo que lejos de simplificar la situación para muchas personas va a ser mucho más complicado. A mí no me queda claro en el caso de esta reforma si ya se cotizó lo que va a costar. De hecho, esa es parte de una obligación que tiene tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo al proponer reformas en México. Es parte del régimen de responsabilidad hacendaria poner en la mesa el costo fiscal de las reformas en ese sentido es pensar en cuál va a ser el instrumento, si va a haber un fondo exclusivamente dedicado a financiar esta reforma. En su análisis, observaron que en la implementación se ve un descuido hacia poblaciones vulnerables que requieren atención específica como las mujeres, personas adultas mayores, personas no digitalizadas o migrantes. Un niño que migró con sus padres de Ucrania a Polonia, ¿sí? Ha encontrado al día siguiente de llegar a Polonia la manera de incorporarse al sistema de educación polaco y a los 2 días ya estar tomando clases, ¿no? Eso es un ejemplo de buena práctica. En México, los niños que vienen de migrantes con sus padres o vienen solos no tienen manera de acceder al sistema educativo de México porque no tienen una CURP. Otro aspecto negativo que plantea la iniciativa es la eliminación de herramientas de análisis de impacto regulatorio que permiten identificar cuáles son los costos de la ciudadanía para realizar un trámite. Dichas herramientas están contempladas en los tratados con Estados Unidos, Canadá y Europa, y eliminarlas, dijeron, supone una violación a estos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. En otras noticias, para integrar la prueba pericial en el proceso de justicia, se deben analizar los elementos y las características con las que debe de contar el dictamen y el peritaje, de tal forma que ésta pueda ayudar a esclarecer la verdad de los hechos.
aseguró el investigador del INACIPE, Omar Alemán. Destacó que es fundamental acreditar la experiencia del perito, así como la conformación del peritaje, especialmente de los elementos puntuales que debe incluir, y que las personas juzgadoras tomarán en cuenta al resolver el caso. Un punto fundamental. ¿Cómo voy a correlacionar yo las conclusiones con el hecho jurídico? Siendo entonces que el análisis global previo a presentar la prueba pericial resulta de gran utilidad para evitar problemas al momento del desahogo. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que durante la reunión que sostuvo con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, se explicó que se han cambiado los métodos de investigación con la esperanza de conocer la verdad en este caso. Indicó que a sugerencia de su gobierno, la Fiscalía General de la República aceptó que Mauricio Pasarán se incorporara a la Fiscalía Especializada con el fin de implementar estas nuevas formas de investigación que los padres de los desaparecidos vieron con buenos ojos para tratar de llegar a la verdad de los hechos y que se pueda encontrar a los desaparecidos. Aceptó que analiza la petición de los padres de los estudiantes desaparecidos de cambiar al fiscal especial Rosendo Gómez Piedra, agregando que en caso de removerlo, el nuevo fiscal tendría que contar con el aval de quienes solicitan la remoción de Gómez Piedra. Indicó que la reunión fue un encuentro de acercamiento que dio buenos resultados. Llegamos al final del corte informativo de Justicia TV. Gracias por su atención. Como siempre, lo invitamos a quedarse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a las 20:30 horas tenemos una cita en el noticiario nocturno. Tarde lluviosa en el centro del país, tome sus precauciones. Hasta pronto.